Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros aquí felices de tenerles como todos los lunes en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo me llamo Isis Salas y estoy muy contenta, como les mencionaba, pues de iniciar la semana viviendo mi mundo al 100 en este programa y pues también de estar con ustedes, que nos vean, que nos escuchen y pues con nuestros compañeros y nuestra invitada del día de hoy, que nos sentimos muy honrados de tenerla con nosotros y pues les vamos a dar la bienvenida a la doctora Ligia Vera y bueno, Wilber, que regresa de viaje después Sí, ya de un regresé. tiempo, lo extrañábamos y por supuesto Bienvenido, Willy. bienvenido. Y por Gracias. supuesto mi gran amiga Alicia Ávila, Todos. bienvenida. Muy Muchas buenas gracias, buenas tardes. Oye, tardes. y sí, pues nada más mencionar que yo voy a estar checando las redes sociales para quien quiera hacer alguna pregunta, Así es. tenga alguna duda, algún comentario, lo puede hacer. Yo voy a estar viendo las redes sociales, por eso de repente si ven que me desconecto acá y me conecto acá es porque estoy o compartiendo el programa o checando lo que ustedes también puedan preguntar durante esta hora. Así que aprovechen, sáquenle jugo al programa de hoy y bueno. Claro, porque tenemos un tema muy interesante, muy actual y además pues que creo que de una u otra forma nos toca a todos, ¿no? Así es. Y el día de hoy, por ejemplo, tenemos una frase como cada que hay un programa, hacemos una frase que referencia al tema. Y la frase de esta semana es: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Por Rosa Luxemburgo. Pues el día de hoy nos acompaña en este tema tan interesante la doctora Ligia Vera, que nos va a hablar sobre la violencia de género. Y pues si usted nos pudiera platicar cuál es su recorrido en todo esto, doctora, bienvenida. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Yo creo que nunca habrán los espacios suficientes para hablar de un tema que, como bien decía Isis, nos toca a todos, nos toca a todas, ¿no? Sino porque lo hemos vivido, porque a veces también nos damos cuenta que podemos ejercer esa violencia, ¿no? Así es, muy interesante. Y bueno, pues lo primero que yo quisiera como comentar es dejar en claro que una cosa es violencia familiar, otro concepto es la violencia de género, aunque muchas veces se usan como sinónimo, ¿no? Y definitivamente algo que a reserva de lo que yo comenté después, algo que hay que tener como siempre muy claro en la mente es que la violencia no es natural. O sea, ningún hombre, ninguna mujer nace violento, ¿no? Sino que son a veces algunas situaciones de vida que llevan a ejercer la violencia. Entonces, si hablamos de la violencia familiar, desde el 99, y dicho sea de paso, es familiar y no intrafamiliar, ¿no? Okay. Porque de repente a veces mucha gente sigue diciendo violencia intrafamiliar, cuando la definición de violencia familiar es cuando puede haber cualquier tipo de violencia, llámese física, psicológica, que es también llamada emocional, o social incluso, hacia un miembro de la familia o un ex miembro de la familia, ¿no? Okay. Entonces, que aquí hay que señalar que en el caso de la violencia, lo que siempre está al centro de esta situación es el poder. O sea, es una persona que por alguna razón en particular, por jerarquía, por diferentes situaciones, quiere estar por encima de otros o de otras, ¿no? Por eso la frase me gustaba de igualmente, ¿no? Diferentes, no estar por arriba de nadie, sino estar en el mismo plano. Y esto, ¿verdad? Y bueno, y finaliza lo de violencia familiar con dentro o fuera de la familia, ¿no? Porque igual de repente no es que tenga que darse necesariamente en casa, sino que igual podemos salir, ¿no? En un paseo, en un evento social y de repente ver cómo estas situaciones también pueden estar presentes, por ejemplo, hacia los niños, las niñas, etcétera, ¿no? Y la violencia de género es aquella violencia en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus tipos, que se va a ejercer hacia una persona por solo el hecho de ser mujer. Básicamente así es como se ha visualizado la violencia de género o violencia hacia las mujeres, ¿no? Y a veces de repente, ya sea en redes sociales o en alguna charla, nos preguntan, ay, pero es que también hay mujeres violentas, ¿no? O
Sí, de pronto, ¿no? Surge el tema. Claro, y la violencia es una conducta aprendida, entonces sí pueden haber mujeres violentas, pero si una mujer violenta a otra, eso no es violencia de género. Ah, ok. Es Oh. importante. Por hacer la alguna precisión. razón, Ay, qué así interesante. no lo ponen. De hecho, un caso reciente se dio en el interior del estado, ¿no? Donde la persona fue agredida por su familia política, en fin, y bueno, y eso pues puede ser violencia de género, pero no llega al extremo, por ejemplo, de la llamada violencia feminicida, ¿no? Ok. Que eso es algo importante también. Y también, bueno, tenemos que decir que cuando decimos hacia la mujer, no estamos hablando solo de la mujer adulta, sino también estamos hablando de niñas, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando incluso de adultas mayores, Sí. ¿no? Porque por diferentes situaciones la violencia se puede ejercer a lo largo de todo lo que llamamos el ciclo vital, ¿no? Ok. Entonces, o sea, de mujer a mujer, o sea, aunque sean de la misma familia, no se considera violencia de género. Hoy por hoy no. Y tiene Ok. que ver con las estadísticas que nos dicen que básicamente en lo general es un hombre el que violenta a las mujeres, ¿no? Sí, ok. Y que de repente muchos varones, y si usted es varón allá y nos está escuchando, nos está mirando, ¿verdad? Es importante que usted también le quede claro que algunos hombres pueden ser violentados, sin duda alguna, pero en este caso hablamos de violencia hacia las mujeres, porque hoy por hoy, desafortunadamente, el 96 o 97%, por no decir más, de los casos de violencia se dan de un hombre hacia una Hacia una mujer, ¿no? Hacia una Y mujer. no, y el faltante del 100, que estamos hablando de un 2-3%, se da de una mujer hacia un hombre. Y aquí empezamos a ver cómo esto de la educación, ¿no? Por eso decía, no nacemos violentos y violentas, sino que vamos aprendiendo en el camino. Tiene que ver con esta parte de, dice, no, es que las mujeres se tienen la culpa de que los hombres sean violentos, ¿no? O sea, además, ¿no? Además o nos sea, responsabilizan, ¿no? Como que lo Exacto. No sé si lo han permiten, ¿no? oído, Claro, claro. que sí. ¿no? O sea, Sí. sí como madres, o sea, como educadores, a veces no fomentamos, pero a veces sí, como que se nos da esa responsabilidad de que dice, bueno, como tú lo estás educando violento. Y aquí viene, por ejemplo, el hecho de que, ¿cómo le dices, o sea, a un niño, le pega a otro y tú para que no le pegue, le pegas y le dices, no le pegues. O sea, le estás dando ahí un mensaje contradictorio, pero además, como él no está escuchando lo que le dices, sino está viendo lo que haces y está sintiendo lo que haces, ¿qué es lo que aprende? Justamente, y esto tiene mucho que ver con esta situación de violencia, ¿no? Definitivamente no se vale echarnos la culpa a las mujeres de decir que somos quienes educamos y hacemos hombres violentos. Y más bien yo creo que tendríamos que hablar primero de una corresponsabilidad. Sí. Si hay papá y hay mamá, o sea, Claro. a los dos nos toca, Claro, ¿no? así Es claro, o sea, no tiene por qué, como siempre, derivarse la responsabilidad única en la mujer y que luego escuchemos estas frases, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que tienen que pensar también los caballeros, porque muchas veces la excusa o el argumento, no que quieren igualdad, dice, ¿no? Ajá. Y sí, una cosa es Pero la es- igualdad, claro. ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de igualdad, hablamos nuevamente de corresponsabilidad. O sea, yo varón también tengo que hacerme responsable de mis comportamientos, ¿no? Sí, y doctora, y por ejemplo, ese término de igualdad, es que realmente no somos iguales. O sea, yo esa parte sí, como que me brincaba porque digo, ok, ¿cómo es que no quieren igualdad? O sea, igualdad no es que yo cargue los garrafones en la oficina, por ejemplo, eso no es por allá el asunto. No. O sea, es una cuestión más de corresponsabilidad, de asumir tú también, o sea, tu responsabilidad, de asumir también tu rol, o sea, pero no es una cosa de que seamos iguales porque ni orgánicamente somos iguales. Y bueno, y a mí se me viene un poquito a la mente la palabra equidad, ¿no? O sea, cómo es lo mismo la igualdad, la equidad. No. es como- O pero sea, aquí está. ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es Ajá. la que...? ¿Cuál es la Es diferencia, que no? depende, Claro. depende de lo que quieras expresar. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de que en esta sociedad no se discrimine ni a hombres ni a mujeres por razón de sexo, de raza, de edad, de cualquier etiqueta social, ¿eh?
que Claro. te lleve a que por el cual pueda ser discriminada, discriminado, y que eso va a generar un trato diferenciado que puede ser incluso la exclusión social, ¿no? Y en el otro lado hablamos de equidad cuando decimos es en palabras coloquiales, así como debemos hablar a veces, que luego los tecnicismos nos complican, es darle a cada quien lo que merece, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Ujú. Y el ejemplo muy claro, y se lo robo a una amiga que quiero mucho, ¿no? Decía, si yo tengo 2 hijos, por ejemplo, ¿no? Los 2 van a la misma escuela, les dedico el mismo tiempo para apoyarlos en la tarea, etcétera. Los estoy tratando iguales, Ujú. pero uno de repente llegaron las calificaciones y me sacó 9 y el otro me sacó 7, ¿no? Entonces, estoy tratando con igualdad, pero parece ser que uno necesita más Así que es. otro. Y entonces la equidad viene cuando aquel que ya. necesita más tiempo, a lo mejor clases particulares, qué sé yo, ¿verdad? Entonces es cuando hablo de equidad. No sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Sí, claro, De ¿no? hecho, Sí. les comento así rápidamente. Me acuerdo ahorita una imagen, ya ven las redes sociales que van circulando, donde hablaba sobre igualdad y sobre equidad. Y lo ejemplificaban, por ejemplo, ponían una barda y ponían a 3 Sí. personas, ¿no? Y ponían 3 cajoncitos, igualitos. Y ponían igualdad y ponían a los 3 sobre los cajones, pero había uno que era más alto, uno más bajo y uno Ah, sí, sí, recuerdo. medio, ¿no? Sí. Y entonces luego hacían la comparación con la siguiente imagen donde ponían al que estaba muy alto, le quitaban su cajón Ajá. y el cajón de ese se lo daban al que estaba más bajito y entonces ese era como el Es Para correcto. que los 3 alcanzaran a llegar al exactamente. Y mismo, entonces claro. decían Exacto. ellos, la igualdad es que los 3 tengan su cajón cajón. para que se suban, pero la equidad es que los 3 puedan visualizar. Claro, Estar, cada quien ¿no? tenga lo que Exacto. necesita, Es correcto, porque en este imagen que comentabas, Wilbert, es como ver, las gentes era una barda, estaban Sí, ante una barda que tenían que mirar, o creo que un campo de Ujú. algo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Que los 3 tuvieran la oportunidad de mirarlo, pero no todos necesitaban lo mismo para Claro. poder acceder a eso, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pues creo que ya estamos definiendo algunas cosas, ¿no? Ujú. Y esto como que puntualiza, ¿no? En la definición realmente de qué es la violencia de género que está enfocada hacia la mujer. O sea, partiendo de la inequidad, ¿no? O sea, porque, Totalmente. de ahí viene, de ahí deriva de la violencia de género, ¿no? Sí, bueno, desde el que las mujeres, hoy por hoy, bueno, los últimos reportes dicen que las mujeres están ganando 13% menos, unos 13, otros dicen 18 por allá, 13% menos en salario real que un varón, ¿no? Aún con la misma o más preparación, ¿no? Por otro lado, ciertamente hoy las mujeres están accediendo a la educación superior, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y tienen maestría, tienen incluso doctorados, pero a la hora de salir al mercado de trabajo es Ujú. más fácil para un varón Sí, acceder definitivamente. porque el varón no se embaraza, no va a pedir es, permiso así para es. cuidar a, Tiene a todas los esas niños, ventajas, ¿no? ¿no? Y que un poco esto es lo que tiene que ver con la parte de educar en igualdad, ¿no? Ajá. Porque Claro. si no, entonces lo que vemos ante estas situaciones es que los hombres son privilegiados, ¿no? Claro. Yo quiero aclarar algo porque aquí en las redes sociales Beretullín nos pone, entonces el tema no es violencia de género, es violencia hacia la mujer. Es lo mismo, es Es lo lo mismo. Es lo Ay. mismo. O sea, se usa Aclarado. hoy por hoy como sinónimo, Ajá. aunque realmente la violencia de género, ¿verdad?, debería ir en este plano de igualdad tanto hacia los hombres como hacia las O mujeres. sea, y se hace la Ok. referencia, o sea, por lo que Por la comentaba usted, estadística. exactamente, o sea, se usa como sinónimo porque hay un 97 y tanto por ciento Exacto. de la violencia es ejercida en contra de la súper mujer, de un hombre. Yo tengo una pregunta Sí. con respecto a eso que está comentando, porque ya como que me quedó aquí la inquietud de saber. Excelente. Yo tengo experiencia docente y he trabajado en escuela de puras mujercitas, de puras niñas. Claro. Y había una que tenía su pareja que tenía preferencias, pues que era homosexual, era lesbiana, y su pareja le pegaba.
Entonces esta chica estaba en segundo de prepa, la otra chica estaba en tercero de prepa, y pues llegaba ella con rasguños y llegaba con moretones, porque realmente pues a la hora de que la mujer pues se ponía muy intensa por celos o por alguna Claro. situación y dominaba, no tenía como que el carácter dominante en esa relación. Entonces ahí no sería una violencia de género. Más bien es una violencia de pareja. ¿no? Ah, ok. O sea ok. que de repente a veces usamos como sinónimos, pero realmente de mujer a mujer pues no hay violencia de género, no, porque son el mismo, o sea, entre comillas, ¿no? Pero sí hay violencia de pareja, ¿no? Ok. Que justo era un poco a lo que yo iba, ¿no? De repente nos encontramos con los chicos universitarios que tienen pareja hetero, homo, no importa, pareja es pareja, son dos, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? Desde ahí empezamos a mirar la violencia sutil que no reconocemos, que ese es el mayor riesgo, no reconocer la violencia. ¿no? Que es un tema que estábamos comentando, ¿no? Ujú. Que no empieza la violencia con tú y tu pareja viendo tele y que se voltea y te Claro. bofetee. No así No. empieza. No, claro. No, o sea, es Con el muy golpe, sutil. ¿no? Empieza con Es la muy sutil. manipulación, con, o sea, Sí, la violencia emocional más Claro, bien así que a veces es. una mujer no la percibe, no es por ejemplo esta parte de decir, ay, tú no opines si no sabes del tema, ¿no? Sí. Y ya ahí eso es violencia porque te está impidiendo expresarte, ¿verdad? De Así acuerdo a es. lo Así que es. tú con la finalidad de anularte. De hecho, hay Ujú. un síndrome, creo que algunos lo conocerán, que se llama el síndrome de gaslight, se llama en Ah, inglés, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Donde justamente es este tipo de violencia, los llamados hoy por algunos investigadores de los micromachismos, ¿no? Claro. Donde no te voy a pegar, no te voy a Sí. romper la costilla, no te voy a dejar el ojo morado, pero ¿verdad? Te voy A fuerza invalidar. de irte invalidando, de irte haciendo menos, ¿ya? Incluso de dudar hasta de sus propias reacciones, o sea, de repente, no sé, se me ocurre mirar una película y de repente ahí las mujeres que somos muy, pues algunas tendemos más a llorar que otras, ¿no? Entonces puedo ponerme a llorar y te dice, ay, qué exagerada, ni que Ajá. fuera para tanto, es una película, ¿no? Bueno, ¿y qué? Si ella en ese momento está sintiendo la necesidad de llorar, no tiene nadie por qué Claro. coartarla. Doctora, pero culturalmente la mujer puede aceptarlo porque cree que eso es correcto, de que, por ejemplo, no puede salir con esa minifalda, es que me está cuidando. Por Ajá. O, por ejemplo, no me da para el gasto lo que debiera, es que cuida la economía. Entonces, como que a veces, muchas veces la mujer, dentro de la manera en la cual fue educada, como que esas señales las va como que tomando como naturales a lo mejor, Sí. como que me quiere, me procura, me cuida y realmente no, porque de alguna manera te está violentando el hecho de no dejarte realizarte profesionalmente o vestirte como tú quisieras o socializar con las personas con las que tú quisieras socializar, aunque no tenga nada de malo. Pero pues como que la mujer en esa educación a veces nos vamos ahí formando y vamos diluyendo ciertas señales, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lizzy. Mira, yo creo que justamente por eso tenemos que hablar de que la educación es un elemento clave para ir cambiando estos paradigmas que hoy estamos viviendo, desde los niños y las niñas hasta los adultos de cualquier edad, ¿no? Porque hemos vivido con una cuestión cultural donde la mujer, aún y pese a los avances en muchos espacios, sigue siendo mirada como un objeto y no como un sujeto, como una sujeta, ¿no? Ujú. Y esto es lo que lleva a esta parte. Y por otro lado, ¿no? Decir que la única persona responsable de una conducta violenta es esa persona y Eso nadie no es más. eso, claro. ¿No? O sea, no es que tú me provocaste. Ah, sí, claro. Por favor. Te lo buscaste, ¿no? ¿no? Si sabes lo que me molesta, ¿para qué? ¿No? Y eso pasa, ¿no? En una fiesta están platicando y todo y
y te pega o te calla, ¿no? Y te ay, si ni estábamos hablando de tu tema, si ni sabes del tema, ¿para qué te metes? O sea, Claro. Pero esa es la violencia, así como dice, ¿no? La microviolencia. La Por eso es más los difícil micromachismos. claro, de micromachismo. erradicar, ¿no? Este tipo de violencia, porque es una violencia muy sutil. Y es tan sutil que eso hace que la mujer no la perciba. Entonces, Sí. no la percibo, para mí es natural, como bien Como decían por decías, acá, y entonces pues seguimos con esos comportamientos hasta que llegue el momento de que ya pueda venir la violencia física o algo mucho más grave, ¿no? Como sabemos que es la violencia feminicida. Y en este sentido, pues yo creo que los hombres tienen mucho que repensar también, ¿no? Ujú. O sea, las mujeres tenemos que repensarnos muchas cosas, ¿no? Este esquema justamente en esta idealización de la media naranja, ¿no? O sea, Desde ahí estamos Así de es. verdad desvalorizando que somos seres completos, que somos seres que totalmente nos podemos valer por sí mismas y que realmente puede ser una elección el compartir la vida con alguien. es correcto. Así, no nada más decir, Claro. si no tengo a alguien, estoy incompleta y estoy expuesta o vulnerable, ¿no? Porque en esa vulnerabilidad vamos tomando decisiones mal tomadas porque la necesidad nos lleva a buscar a alguien que nos someta o que no nos valorice, ¿no? Es Con- correcto. Y a veces justamente como la autoestima de la persona se va a ir a los suelos, entonces lo que empieza a buscar es aceptación y en esta aceptación pues acepta situaciones que en otro momento o con una autoestima alta no aceptaríamos, ¿no? Así es. Y esto es muy importante también comentarlo. Híjole, Qué fuerte. qué ¿no? fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque también ahorita en el estado de Yucatán se han dado casos, ¿no? Muy mencionados de jovencitos que no han sabido como que controlar esas emociones o esos impulsos y han pues hecho cosas indebidas hacia la mujer, ejercido su poder, Así es. ejercido su fuerza y pues Dañando, ¿no? dañando, ¿no? O sea, y Sin poniendo duda. en verdadero riesgo la vida. Y o sea, bueno, hay unos que son muy sonados, que se difunden en las redes sociales, pero están los que no, o sea, o sea, incluso gente, o sea, una chica de 16 años que apareció en una zanja por Canacín, me parece, y 16 años, ¿no? O sea, víctima de su pareja que tenía la misma edad, 17, 18, ¿no? Es Entonces, correcto, 18. imagínate, ¿no? Que- Sí, es terrible, efectivamente, es una pena, ¿no? Que en este año ya llevemos 6 feminicidios y que finalmente lo único que nos está diciendo es que estamos haciendo malas cosas, algo, sí, hay que hacer algo hay que modificar, ¿no? Y Sí. creo que tendríamos que pensar, y lo hemos repetido en diferentes momentos de una u otra forma, la educación. Así es. ¿No? La educación, pero la educación no necesariamente estamos hablando de la educación que me van a dar en la escuela. Que de hecho ¿no? es antes, o sea, yo siempre Exacto. digo, Claro. es la formación, o sea, es la casa, porque si tú creces viendo que papá le grita a mamá por cualquier cosa o que no, como decía Lizy, no deja todo el dinero y estás viendo cómo mamá, ves cómo trata de conseguir porque hay esa violencia económica y creces viendo eso, o sea, desde la casa, aunque te digan, hijito, no trates mal a tu compañerita, ¿no? Respeta. O sea, el tú- ejemplo es mucho más claro, fuerte por que supuesto. cualquier discurso. Arrastra, ¿no? supuesto, El así ejemplo es. Así es. arrastra. Y en Sí. este sentido, o sea, tú te vas por esto, pero yo también te diría, hay veces cosas también no son más sutiles, ¿no? De repente yo tengo una hija, o sea, no yo, o sea, como un ejemplo, ¿no? Alguien que tenga 2 hijos, un niño y una niña, entonces el niño solo van a permitirle hacer ciertas tareas en la casa Así y de- a la niña entonces las que le tocan a su género, ¿no? Así es. Y entonces allí empezamos a ver por qué los hombres luego pues no aceptan esta corresponsabilidad cuando hay la relación de pareja, quieren que alguien los sirva, los atienda, ¿no? Pero no es porque sean mala onda, sino es porque así fue como Así los fueron educaron. crecidos. Así los De hecho, educaron, son- así es. Muchas veces son creencias o ideas que tienen, ¿no? Acerca del matrimonio, de la relación de pareja. Y esto que menciona es algo súper importante porque, bueno, yo me especializo en terapia de pareja Ok. y mucho de lo que cuando llegan las parejas y hay hijos, que yo digo, no, o sea, esto tiene que atenderse, es esta violencia que a veces en la misma, bueno, cuando llegan a terapia sabemos que no van a llegar porque se están yendo Porque de paseo a están muy Disney. contentos, Así es. claro. Entonces llegan porque hay
una incomodidad y en esa incomodidad puede haber violencia, muchas veces hay este tipo de violencias y entonces los hijos son como el punto. El rehén, ¿no? Exacto. Por Sí, decirlo de alguna definitivamente. forma. Digo, Pero a lo mejor no es la mejor, pero también me atrevo a dar una inquietud que también viví en estos días junto con unos compañeros de Ok. trabajo, porque quisiera compartir que uno de los casos de violencia de un chico a una jovencita que se acaba de suceder no hace muchos meses, Ok. yo le di clase, lo conozco. Y me atrevo a decir que también conozco a la familia, ¿sí? Y en una reunión estuvimos conversando algunas personas que también conocen el contexto familiar, conocen al muchacho, y de verdad, doctora, no nos cuadra que este chico haya tenido ese desborde de reacción, de emotividad, porque realmente la familia es una familia que está formada en valores, es una familia que al parecer, digo, no vivimos allá, no conocemos Claro. a Manuel no vivimos Vi- con él, ¿no? Pero esta familia de la cual yo me permito compartir, es una familia que de verdad, desde el punto de vista de los que conocemos, tú dices, no puede ser que haya hecho este joven esto si sus papás son así y tienen la formación católica y ayudan aquí y ayudan allá. Y entonces yo me atrevo a decir o a pensar que no es como que una regla, porque a veces podemos decir de dónde salió, pero la esencia también viene ya, ¿no? El chico ya viene con esa esencia como que de explosividad y a lo mejor en casa, por más que quisieron pues conducirlo, educarlo, pues a lo mejor el temperamento de ese niño, o sea, a lo que voy. No quisiera yo pensar que es una regla o No. estoy mal. ¿Usted qué No, opina al no, mira, respecto? yo creo que, Sí, insisto, cada quien tiene que hacerse responsable de sus acciones, ¿no? Y en este sentido, la familia podrá ser excelente, basada en, formada en el amor, en valores, pero siempre hay el negrito en el arroz, ¿no? Entonces todo puede ser posible. Aparte, lo decíamos, la educación. Una cosa es darte lo mejor, darte amor, y otra es aprender a enseñar el control de las emociones. Sí, ¿no? claro. O sea, ¿cuántas veces no nos encontramos en el súper, ¿no? Al niño así en el berrinche, y quiero esto, y la mamá o lo ignora totalmente o le termina comprando lo Sí, que quiere, de ¿no? la pena, ¿no? O sea, ¿No? para que se Exacto. calme. ¿Y por qué? Porque no les enseñamos a contar. O sea, si ese niño aprende a que no todo lo que quiera puede tener, que habrán cosas con las que se puede llegar a acuerdos con mamá, con papá, con los hermanos, ¿no? Poco a poco, pero hay que enseñarlo desde chiquitos. Pero Claro. si no lo enseñamos, pues luego de grandes está más, no es que sea imposible, pero un poco más complicado, ¿no? Así es. Y en bueno, pues ahorita nos vamos a un corte y pues seguimos hablando con este tema interesantísimo que no quisiéramos que se acabe y que creo que es poco el tiempo que vamos a tener y pues aquí seguimos viviendo tu mundo al 100. Muchas gracias.
pues ya estamos de regreso aquí a tu programa Viviendo tu Mundo al 100 con este tema sobre la violencia de género y con pues la grata compañía y pues tan interesante conversación que estamos teniendo con la doctora. Pues regresamos aquí a este programa, ¿no? Y con la frase de la semana. Sí, la frase de este día es: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, de Rosa Luxemburgo. Wow, muy bonita ¿Qué frase, tal? muy bonita frase. Bueno, vamos a continuar. La verdad es que la frase es muy pertinente para el programa. Pero bueno, acá tengo las redes sociales. ¿Qué Aquí hay su debate en las redes sociales, su Excelente, eso quiere desacuerdo. decir que el tema está Sí, cumpliendo sí. y Sí, el programa así es. también. Sí, aquí Bere Tullín nos dice que está en desacuerdo, doctora, con el concepto, que no opina lo mismo acerca del concepto de violencia de género que habíamos dicho que estaba enfocado hacia las mujeres. Y ella comenta, primero hay hacer transparente el concepto para que se entienda No. bien. Violencia de género, dice, no solo es hombres que golpean a mujeres, la homofobia a los homosexuales, también es violencia Sí, claro, de sí se género, comentó. mujeres que presionan o golpean, ofenden a sus maridos, aunque son menos, también es violencia de género, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo, lo decíamos al inicio, o sea, el concepto de violencia de género tiene la finalidad de que ningún hombre o mujer pueda sufrir violencia por razones de género o cualquier otra cuestión, ¿no? Y por supuesto que coincido plenamente y tal cual lo dice la definición, puede ser de un hombre a una mujer, que es en su gran mayoría, ¿no? Claro. Que ese es el motivo porque a veces se confunde la llamada violencia de género con violencia hacia las mujeres, pero también puede ser de una mujer hacia un hombre, ¿no? Y en esa parte, y cuando hablamos de las cuestiones de la diversidad sexual, pues allí tenemos que hablar también de cuestiones de género, por supuesto, porque muchas veces, y a poco no lo hemos escuchado, ¿no? O sea, cuando vemos a una pareja homoerótica, dicen, ¿y quién es la mujer? Cuando no tiene nada que ver con la cuestión de Así ser es. mujer, sino que tiene que ver con otras cuestiones Que ¿no? además de- a nadie le importa. que a nadie, O sea, que no es en mi asunto de vida nadie privada más, es que yo es lo que pienso. no tengo que darle razón Así a nadie, es, ¿no? así Y en es. este sentido estoy totalmente de acuerdo con ella que haya, por supuesto, Yucatán está en el top 10 de los crímenes por homofobia en este país, ¿no? Estamos afortunadamente todavía, aunque cada vez vemos más, somos casi el penúltimo en cuanto a feminicidios, ¿no? Ok. Pero hay muchos otros que no se documentan. Así Sin es. embargo, totalmente de acuerdo, una mujer también puede violentar a un hombre y en la diversidad tiene que ver si no el sentirme hombre o en el rol sexual, que a veces es la pregunta, sí cómo vamos llegando a acuerdos independientemente que seamos dos mujeres o dos hombres, ¿no? Wow. Ok. Bueno, antes de que se le gaste la pila a mi micrófono, nada más manda saludos para todos, Sandro Lizárraga, Gracias, Roger Muchas gracias. Casares, Hilda K. le manda saludos, doctora. Muchas gracias. Y bueno, por acá Gracias, Sina. está Flor Mendoza, Víctor Pacheco, Roselia Araujo, ahí estamos por aquí. Ahora sí que Flor Alcocer, conectados viéndonos en vivo. Desde Y bueno, Monterrey, Flor, ¿qué tal? así es, compartan el programa también porque esto le puede servir a alguien que realmente esté viviendo este tipo de violencia, porque como platicábamos antes de la pausa, es una violencia imperceptible hacia las Así mujeres. es. Es una violencia que no nos damos cuenta, pensamos que no la estamos viviendo y La realidad es que sí. la ¿no? realidad es que sí. Y eso va igual en mi pregunta, doctora, me pensaba, bueno, ok, yo ya soy consciente, o ya estoy a lo mejor Ajá. a la mitad de un proceso más complicado, o sea, no sé, ya me ofendió mi esposo, o de repente se va de viaje y me deja nada de dinero, o sea, sigue con el refri lleno, entonces ya estoy viviendo una situación de violencia, ya lo hice consciente y quiero hacer algo, ¿a dónde acudo? Perfecto. ¿Con quién Bueno, hablo? En ¿Qué- primera, yo sí quisiera compartir que esto que llamamos el círculo de la violencia, Sí. no es muy, a veces no es tan fácil reconocerlo,
Claro. Porque como dices, bueno, llegó tarde o no me dejó el dinero en la comida y bueno, se le olvidó, Ajá. ¿no? Sí. Y o me pega una bofetada y yo me siento mal, me incomodo, pero y que es lo que llamamos en el círculo, se va acumulando la tensión, o sea, los desacuerdos, los pleitos, ¿no? Hasta que como una olla express va a llegar el momento explosivo, que es cuando uno de los dos va a agredir al otro, Ajá. incluso físicamente, ¿no? Y cuando esto pasa, la persona reacciona pues con sorpresa, sobre todo si es la primera vez, ¿no? Sí. Incredulidad. Y entonces la persona va a venir a decir, oye, perdona, no lo quería hacer, ¿no? Así es. Y entonces una dice, bueno, es la primera vez, no. Se salió de Me control. pasé, y a lo mejor yo me pasé, le Empezamos dije cosas, a justificar, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Y entonces se perdona y se vive lo que se llama en este ciclo la luna de miel, Ujú. ¿no? Ujú. Todo es La miel, es la reconciliación, flores. todo es. Y bueno, luego poco a poco el tiempo nos va volviendo a llevar a la situación cotidiana Claro. hasta que vuelve a ocurrir, y este es un círculo que ocurre 1, 2 y n veces. O sea, no hay un número en particular, ¿no? Hasta que la persona puede sentir o reconocer que muchas veces es por miedo, porque finalmente estás recibiendo violencia de alguien que supuestamente te quiere, Así es. que te debe cuidar, ¿no? Que, o sea, no cuidar, digo, en el sentido estricto de como una niña chiquita o un Claro. niño chiquito, pero esta parte de... Estar como al pendiente, Procurar. procurar, Es- acompañar. se conoce que sin duda que eres terapeuta de pareja, Sí, enseguida, así le dices a tus consultantes sin duda. Ajá. Bien. Entonces llega un momento, ¿no?, que la persona reconoce y dice quiero salir. Entonces en este sentido tenemos hoy dos opciones, ¿no? Para quienes son de la ciudad de Mérida, está el Instituto Municipal de la Mujer del Ajá. Ayuntamiento de Mérida, que está ubicado en la calle 50 por ¿CIABI? 71, lo que antes era el CIABI, Ah, ok. o bueno, algunos lo conocían como CIABI, otros lo conocen como Casa de la Mujer. Ah, como que sea la ¿no? mujer. Ahora es el Instituto Municipal de la De la Mujer, Ok. el IMM. Entonces, ahí puede ser, allí hay atención desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y siempre hay un guardia para cualquier situación de emergencia que Ok. alguien esté viviendo. Sí. Y una vez que la mujer llegue ahí, bueno, va a ser atendida dependiendo de la situación de una forma integral. Puede haber necesitar abogado, asesoría legal, psicología, ¿no? Ok. Incluso si es violencia extrema, pues el instituto cuenta con un refugio para Ajá. mujeres en situación de violencia extrema. Entonces, bueno, allí está donde pueden acudir, ¿no? También está el hoy IPM, el Instituto Bien. para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatán, que ya a partir de enero será en la Secretaría de las Mujeres, pero también allí pueden recibir atención, ¿no? Entonces hay estancias y hay, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil como Ni Una Más, como el Observatorio Ok. Ciudadano Nacional de la Violencia, ¿no? Que, bueno, este último está ubicado en la calle 66, entre, no recuerdo bien si es 41 y 43 o 43 y 45, que está a cargo de la maestra Adelaida Salas, una reconocida activista en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y pues estos son los lugares a donde puede uno ir, ¿no? Pero lo más importante, más allá de a dónde puedo acudir, es reconocerlo. Sí. Ay, sí. Que- Y que- denunciar, ¿no? Así, por Reconocer, supuesto. Y ahí gritar, o sea, tiene- alzar la voz. Exacto. Y ahí hay Romper un el punto silencio, como se importante. decía. Así es. Yo creo cuando, por ejemplo, ya detectas eso, y siempre como una de las primeras recomendaciones es buscar tu red de apoyo, buscar, o sea, que te escuchen o a lo mejor apoyarte en alguien, pero a veces cuando acudes a alguien de tu confianza, llámese mamá, hermana, tu mejor amiga, te dicen, ay, hombre, exageras, es que tú ¿Cómo lo es lo provocaste, conocido? ¿no? O sea, Claro. es que ay, no, Sí, te conozco, nuevamente o sea, la cuestión sociocultural, así ¿no? es. Los Y estereotipos, entonces- y que además, dicho sea de paso, algunos estudios nos dicen que el hombre que violenta, ¿ah?, es así como, primero, si es física, sabe dónde,
para que no se vea, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Aparte, ¿Qué tal? Terrible. para todos los demás es un amor, ¿no? Así que no lo como puedan creer, ¿no? que para que luego a la hora de que la mujer quiera romper ese silencio y denunciar, ay, ¿cómo va a ¿Cómo va a ser? Yo no ser? te puedo Sí. Tan creer, ¿no? bueno, tan Así lindo, es. tan Sí, amable, porque es servicial. súper encantador con la, Sí. con la familia, con los amigos, que ni Así es. cuenta te das. Aunque poco a poco te va alejando de la familia, de los amigos, te quita tu red de apoyo y por eso cuando buscas denunciar no sabes Sí, a te veces qué acorralas, hacer. ¿no? O sea, te Exactamente. va acorralando. Yo tengo una duda, porque, bueno, yo a la doctora la conocí en un momento en el que aquí en Yucatán se estaba trabajando la alerta de género. Ok. Pero esto no es algo nuevo para usted, o sea, No. usted desde cuándo está ahora sí que estudiando, investigando, conociendo sobre violencia. ¿Cómo llega al tema de violencia? Ay. Porque finalmente cada uno pues puede tener como un camino diferente. A mí Claro. el trabajar con parejas me llevó al tema de violencia. Así Y, es. y yo cuando empecé a trabajar con parejas, yo no pensaba trabajar el tema de violencia, por ejemplo. Y entonces el tema de violencia de género, violencia hacia las mujeres, empezó a ser como un común en mi día a día, en la consultorio, consulta. ¿no? Guay, yo creo que es una pregunta muy interesante y ahorita que trato de hacer memoria, creo que, bueno, si hablamos de cuándo empiezo a trabajar con violencia, bueno, la violencia es un tema que me ha interesado primero, que eso es creo que lo que tendría yo que hacer la diferencia desde la academia, ¿no? Como esta parte de si es un problema de salud pública, ver a mis estudiantes, mira, aquí eres un tema de tesis, podrías trabajar en violencia, ¿no? Y a partir luego de que desde el 96, 95, 96, empiezo a trabajar con VIH, Ok. la violencia se hace patente ante muchas situaciones que hoy afortunadamente ya no vemos porque se ha avanzado mucho, aunque todavía falta un largo camino que recorrer, ¿no? Cómo estas personas viviendo con VIH eran estigmatizados, discriminados, no tenían acceso a la salud, no tenían acceso a tratamientos, y cuando luego además se empieza a hacer el énfasis en las mujeres Sí. que viven con VIH, pues estas también viven violencia de sus parejas, porque dicho sea de paso, ¿no? En su gran mayoría, las mujeres que se infectan por VIH es porque su pareja le transmitió, Claro. ¿no? La infección. Entonces, esto también es violencia, ¿no? Y pues a partir de allí también, bueno, VIH, violencia. Y en este camino, pues empiezo yo a trabajar con las organizaciones de sociedad civil, de VIH, de diversidad sexual, algunas de mujeres, sobre todo en cuestiones de salud reproductiva, hasta que cuando me doy cuenta ya me volví, en primera, activista, ¿no? O sea, sí soy académica, sí, Ujú. pero también puedo salir a marchar y no me limita, ni me quita ser mejor o peor investigadora, marchar en las calles pidiendo algo Claro. que considero justo, Claro. ¿no? Escribir cosas para las personas que, en fin, no, entonces empiezo yo a mirar esto y empiezo a mirarlo también porque pues en todo este transcurso era mi vida reproductiva plena y pues tampoco quería que mis hijos ni vivan estas situaciones de violencia, ni que en un momento dado puedan ser discriminados por su preferencia, si así fuera el caso, que bueno, hasta hoy, ¿verdad? Porque Sí, esto sí, sí. puede cambiar mañana, Claro. no ha pasado, ¿no? Y pues, perdón, entré en contacto con la doctora Judith Ortega, la doctora Gina Villagómez, Nancy Walker, ¿ya? Y a partir de ahí empieza un camino conjunto que después de mucho tiempo de ir pidiendo que se acabe la violencia hacia las mujeres, que se respeten los derechos de las mujeres, decidimos en un momento, acompañados de una asociación civil que mis respetos y mi reconocimiento, que es Yucatán Feminicida, porque Ujú. aquí las mujeres adultas muy complicadas con sus trabajos, con sus cosas, y los compañeros de Yucatán Feminicida, Pablo, Efren, Itzel, Erika, hicieron toda la labor documental, ¿no? Que Ok. nosotros no podíamos hacer, que fue lo que nos sirvió para hacer la argumentación,
para la solicitud de alerta de violencia de género. Y bueno, pues depende, pudiéramos decir que puede ser desde el 96 o pudiéramos decir que empieza como en 2005. O sea, finalmente la realidad es que hoy creo que en la medida que no se respeten los derechos humanos de los y las ciudadanas, estamos en una sociedad que no puede crecer, ¿no? Y por lo tanto no puede hablar de igualdad. Y aquí seguiremos trabajando, ¿no? En los temas que sean necesarios, tanto hacia la diversidad, para que no hayan crímenes por homofobia, para que no hayan transfeminicidios, como trabajando por las mujeres para detener la violencia, que ya basta. O sea, no puede ser que hoy las mujeres no puedan salir a la calle sin temor a ser violentadas. Es increíble que sigamos siendo violentadas por la gente que está dentro de nuestra familia, que vive con nosotros. Entonces, esto no puede ser, y por eso, bueno, a mí me gustaría, adelantándome quizás un poco, a decirle a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que por favor hay que empezar a educar y mirar a nuestros niños y a nuestras niñas como no el futuro, como el presente de hoy, a los que tenemos que educar en esta concepción de la igualdad y el respeto, ¿no? Claro. Porque la igualdad no puede partir si no hay respeto, ¿no? Sí, Así es. Y en eso que usted está comentando, doctora, por ejemplo, veo que ya mencionó muchas instituciones que respaldan a esto de la violencia de género, ¿no? Y yo creo que Mérida ha tenido un caminar en esto, porque hace algunos años, por ejemplo, hasta las mismas instituciones penales también hacían un abuso de este poder y la mujer no encontraba respaldo cuando iba a denunciar una violación o cuando iba a exponer que su esposo, su pareja la había golpeado, no encontraba el respaldo y la seguridad que en ese instante requería, ¿no? Porque las mismas instituciones en cuestión del seguimiento, la penalización, dejaban luego suelto al marido o suelto a la pareja y eso, así es, y ya luego te da el temor de que si yo denuncio ahorita, al rato lo sueltan y me va peor, y además también así de que yo me acuerdo que escuchaba casos donde, claro, si así estaba vestida, ¿cómo no iba usted a propiciar de que le faltaran al respeto, la violaran, etcétera? Entonces, ahí ya hay una doble la violentan doble, ¿no? Sí. Bueno, creo que tocas un punto muy importante, que es la violencia institucional. O sea, donde como aquellas instancias que deberían velar por nuestra seguridad y nuestros derechos, ¿verdad?, son las primeras que violentan. Y es a donde no quieres acudir porque dices, me Y van a estamos preguntar, ¿me van a hablando hecho? de ¿Para qué? salud, de policía, Fiscalía. que son las que nos deberían de proporcionar como esta, digamos, seguridad. Seguridad. Respaldo que Certeza necesita uno, de que claro. si en un momento acudes a ellos pueda ser atendido y que venga el debido proceso, ¿no? Y efectivamente, o sea, con toda la pena, las cosas han cambiado muy poquito en estas instancias. Estamos caminando. Todavía seguimos escuchando en algún Sí. momento, ay señora, pero mire cómo se vistió, ¿a qué hora está usted sola? Mire, Es su marido. a ver, luego ¿no? O sea, es su marido, o ¿para qué lo viene a decir si luego lo va a perdonar? ¿no? también, Entonces, sí, bueno, claro. esto es un tipo de violencia también, Sí, ¿no? así es. Y no puede ser, y hay que también irlo parando. Y bueno, como Y decías, tampoco- de tampoco- salud, ¿no? O sea, de salud, pero en muchos ámbitos. La violencia obstétrica, ¿no? Sí, O sea, sí, qué terror. sobre Sí. todo si eres una chica adolescente y luego estás en el momento del parto, o sea, qué atención. Y lo peor es que son por otras mujeres. Así ¿no? es, así es. Y bueno, ahí hay pues Sí, todo lo inclusive que ahí decimos. oye los comentarios de que ay, Y- si tanto te gustó, aguanta. Exacto, bien que Cosas te, así bien que- que te pusiste para embarazarte, pues ponte para que salga. O sea, Exacto. cuestiones así, ¿no? Y la verdad Claro, es todas que, esas que es un frases. tipo de violencia que también a veces no la podemos, más bien no la reconocemos porque no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Como que no hay esa sensibilización al tema. Pues
pues Ya está es algo trabajando. conocido, son Como que- frases conocidas, Sí, ¿no? O lo sea, que dices. o sea, Yo o cuando creo un que ya niño se está llora, pareces empezando. niña, ¿no? O sea, y cuando les dices a un niño, pareces niña, oye, pues las niñas que son el sexo débil, Ajá, Pues O es sea, que ni que- somos el que sexo no débil, tiene el ni derecho a somos llorar, menos, los que niños un poco también. es donde Claro, empieza esta claro, relación de así poder que es, hablábamos de la así violencia, ¿no? así es. O Claro. decimos, bueno, ¿por qué la educación es importante? Decías, bueno, si llegó a mi niño y le pegaron, ojalá le vuelva a pegar y no sé qué. O le dices, cuando te vuelvan a hacer le pegas el doble, ¿no? Ey, Entonces, sí. ¿qué estoy haciendo? En lugar de que empecemos a generar una cultura del acuerdo, de la negociación, donde podamos dialogar para llegar a un acuerdo donde tú ganes y yo también. Sí. No, seguimos en la cultura del ganar-perder. Ujú. No, Claro. alguien siempre tiene que ganar, ¿no? Así es. Y esto es un problema. Y muy ese soy yo. serio, O sea, ¿no? tiene que ganar. Y el por que gana otro soy lado, yo. y voy a tocar algo que a lo mejor no lo tenían en el radar, ¿no? Pero es que Pues. justo, ¿verdad? La educación tiene que venir en casa, como ya dijimos, pero también tiene que haber en México, ¿verdad? Ya de manera formal, educación integral de la sexualidad. ¿De qué hablamos? Porque ciertamente se tocan algunos temas, hay maestros que sí lo hacen, hay otros que prefieren no tocarlo. Entonces, esto ya no puede ser, ¿no? Este es un mandato y tiene que seguir. O sea, México, para variar, vive en el desacato, Yucatán no se diga, en esta parte Sí. de 2008, Conferencia Internacional de SIDA, donde todos los ministros de educación, los secretarios de educación firman la declaración ministerial para la prevención del VIH. 2008. Se suponía que habían metas muy claras que cumplir al 2015, que jamás se han cumplido, y ya estamos 2018, o sea, Pisando 2019. ya casi así es, en el umbral del 2019 y seguimos igual. Entonces, aquí, bueno, perdón, No. pero tengo que ser políticamente correcta a veces. Le hago un llamado muy, muy fuerte, respetuoso a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, a la SECEI, porque tenemos que trabajar ya de manera contundente, permanente, y no esta administración sí, la próxima no, porque si no nunca vamos a tener resultados. Claro, y no los vamos a ver, ¿no? Y las mujeres vamos a seguir expuestas, ¿no? Es Porque correcto. a todos nos pueden. Es Y correcto. creo que son temas que se pueden ir ya trabajando de acuerdo a la edad de los Claro. niños, de acuerdo ahora sí que al grado, ¿no? ¿Por Pues- qué? Porque no son temas que le corresponden nada más al adulto. Por supuesto. Así es. Y es que cuando vivimos pensando que la sexualidad es solo tener relaciones, es tener una pobre idea de lo que es la Así es. sexualidad, una idea muy Sí. reducida, ¿no? Y que por eso, ¿cómo le vamos a decir a nuestros niños y a nuestras niñas esas cosas, ¿no? Y no Claro. tiene nada que ver. La educación integral de la sexualidad empieza con el respeto a mi cuerpo, Así el es. respeto al otro, ¿no? Y si esto lo vamos empezando a poner en práctica en casa y en los primeros años de nivel escolar, pues seguramente veremos más pronto un cambio. Y, Así y es. sobre Bien. todo porque a lo mejor no lo hemos relacionado con la violencia. Porque Puede muchas ser, veces los claro. temas los vemos por separados y no los Exacto. integramos como parte de la formación y creemos que nada más formar en valores ya con eso es suficiente y creo que el tener sobre la mesa todos estos temas va a ayudar a la formación. De hecho, la educación integral de la sexualidad Ujú. es eso, te sirve para prevenir abuso sexual infantil, te sirve para prevenir embarazos no planeados, sobre todo en la adolescencia, te sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenir violencia, para prevenir tantas cosas, ¿no? Que creo que es ya un tema prioritario para nuestro país. Para atenderlo, ¿no? En cuestión de educación, en cuestión de salud, en Así cuestión de es. instituciones, sería. Así es. Nos unimos al Muy llamado, bien. ¿no? De la Así doctora. es, claro. Muchas Claro. gracias. Y ya como el tiempo ya está por terminarse, doctora. rápido? Ya ¿Qué tan tal? rápido. Ya nos Sí. avisó José que ya 5 minutitos y ya estamos Wow. fuera. Una Entonces, hora. ya como para ir cerrando en todo esto de cuáles serían las medidas estratégicas para prevenir todo esto, como para que la sociedad, las mujeres en sí vayan abriendo los ojos, vayan alzando la voz, vayan haciendo valer sus derechos, su dignidad y dejar que se violenten estos derechos humanos. Bueno, las medidas serían, para empezar, informarse, ¿ya? Mm. Por un lado, bueno, de qué es la violencia, porque a veces
como decíamos, no la reconocemos. Entonces, bueno, ¿qué es y cómo reconocerla? ¿No? Que como mujeres somos sujetas de derecho y que hay que ejercer esos derechos, aunque a veces nos cueste mucho ir a determinada institución, nos lleve mucho tiempo, en la medida que no denunciemos no vamos a ir cambiando las cosas porque no vamos a hacer patente el problema, ¿no? De hecho, en violencia sexual, donde queda incluida, pues obviamente la violación, se dice que solo se denuncia 1 de cada 4, ¿no? Entonces imaginémonos qué tan grave es el problema y la cuestión de que a veces nos da tanta pena porque además luego me hacen sentir culpable también, que mejor no voy. Entonces, bueno, la educación sin duda, ¿no? Y una educación integral de la sexualidad, pero que no tenemos necesariamente que esperar que haya un plan formal. Podemos empezar desde casa, como mamá, como papá, estableciendo comunicación con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestra pareja, ¿no? Con todos los miembros de la familia. Siempre hablar con respeto, ¿no? Porque a veces en chanza, en broma, gritamos, decimos cosas, es broma, ¿no? Pero finalmente a veces son cuestiones que sí van dejando huella. Entonces, bueno, empezar desde ahí, desde casa, a aprender a respetarme y a respetar al otro, porque esa es la mejor manera de poderlo hacer en otros momentos y en otros espacios, ¿no? Y pues que en el caso de que estén viviendo violencia, sepan que no están solas, que no están solos, que pueden acudir a las instancias que ya mencionamos: Instituto Municipal de la Mujer, Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de Yucatán, organizaciones de la sociedad civil. Entonces hay gente dispuesta a apoyar, y si bien no se declaró la red de violencia de género, que tiene como fundamentación básica generar medidas urgentes para defender a las mujeres, ¿verdad? Sí se empezaron a hacer acciones, y que estas acciones, afortunadamente creemos que así va a ser, pues no pueden parar, tiene que darse una continuidad para ir cada vez avanzando para detener la violencia, un grave problema sobre todo para nosotras las mujeres. Muy bien, ¿qué doctora. tal con Pues el tema? la verdad es un tema muy interesante, Sí, nos encantaría, sí. pues ahora sí que platicar, ahondar más por allá. Yo creo que la vamos a invitar de nuevo. Sí, a que de nos verdad, acompañe, súper porque bienvenida. creo que este tema Sí, puede tema. ahora sí que tener muchas ramas, ¿no? Como mencionaban hace rato, los feminicidios, que son toda esta información que muchas veces no tenemos acerca de la situación, y hay inclusive cuestiones legales por allá que implican que, bueno, por tiempo no vamos a poder platicar en el programa de hoy, pero creo que para sentar las bases sobre la violencia de género y que haya quedado muy claro qué es lo que es, yo creo que estuvo muy bien, Muy bien, interesante, muy interesante, muy clarificador, la verdad. O sea, sí nos amplió un Muchas panorama, bueno, a mí en lo personal, del qué implica, qué significa, a dónde vamos, qué hacemos. Claro. y sobre todo esto de que no están solas, no están solos, porque eso creo que Así es es. muy importante, porque muchas veces la violencia la viven solos, las viven solas las mujeres. Así es. Entonces cuando está de esta manera es más difícil Así es. más que erradicarla, identificarla, reconocerla y trabajar en ella. Y trabajar. Y Así, claro. finalmente tenemos que ir hacia el camino de la erradicación. así es, claro. Exacto. Ese es el camino. Así es. Sí. Ese es el objetivo. Pues un gusto, doctora No, Alicia el gusto es Vera. mío, muchas de verdad, gracias muchas A gracias. quienes nos estuvieron mirando, escuchando y en las redes sociales. Gracias a ustedes, de verdad, por la Así es. invitación. Y esto se va a seguir repitiendo, ¿eh? Porque Sí. este programa Así se queda es. en las redes. Ok. Usted puede acceder Muchas de gracias. la página de la revista Peninsular y compartirlo en sus redes para que perfecto. más gente. La verdad es que yo les comentaba a ellas, a mis compañeras, que en una ocasión una persona me dijo: qué bueno que hablen de estos temas, porque casi no hay en las redes Así o es es. difícil encontrar, ¿no? Entonces, este programa se va a estar pues Perfecto. ahora sí que compartiendo en las redes de la revista Peninsular y en las de Viviendo tu Mundo al 100. Y si usted Bien. sabe de alguien que está siendo violentada o o está pasando por alguna situación de violencia de género, pues también compártele, que le comparta todo esto que etiqueta hemos así como si así es, nada. discretamente. Y por aquí andamos. Muchas gracias, José, que el día de hoy, como siempre, nos acompaña aquí en los controles. Saludos también a
a nuestra Zaira, queridísima Zaira, compañera que no vino Zaira, el día que de hoy, no pudo pero acompañarnos la hoy. extrañamos aquí en mi regreso. Así es, saludos Dentro de- Zaira. Y bueno, les comento rápidamente en mis redes sociales, psicólogo Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja. Ahí me pueden localizar para citas y lo que necesiten. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Isis Salas Psicóloga y pues 9992 42 58 87 es mi celular personal para cualquier cita, duda, lo que tengan, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Doctora, ¿usted dónde la encuentran? Me pueden encontrar en Facebook fácilmente, Ligia Vera, tal cual. Y mi número de celular pues, es algo público, así que la Secretaría de Seguridad Pública ya me cuida. Es el 9999 580215. Gracias. Muy bien. Pues como siempre yo aquí acompañándolos, soy Licia Ávila, acompañamiento tanatológico para todas aquellas personitas que estén pasando por algún proceso difícil de vida y mi celular es 9991 1257 94. Pues muchas gracias, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, José.